De vuelta con más de Al Día con Cruz Roja, nuestro invitado, el doctor José Manuel Romero Sur, quien es especialista en cirugía, médico de la Cruz Roja Seccional Falcón. Dejábamos al aire esas expectativas, esas preguntas, esas interrogantes, doctor, para que responda. Sí, bueno, cuando hablamos de laparoscopio, nosotros tenemos la capacidad con el laparoscopio de hacer una visión previa de todo el abdomen como tal, ¿ok? Que eso hay que hacerlo siempre de forma arreglada cuando uno entra con un laparoscopio a un abdomen, ¿ok? Y bueno, porque es mínimamente invasiva, porque nosotros relativamente la proyección que se da en un televisor con el laparoscopio es una imagen como de 3 dimensiones. Sin embargo, y bueno, o sea, relativamente es más rápida, ¿ok? Cuando es abierta, lo que tenemos es siempre que tener cuidados, sobre todo el cuidado de la herida operatoria, porque son heridas que son un poco más grandes, mide de 6 a 7 centímetros aproximadamente. Todo va a depender de la condición física del paciente. Pacientes, por supuesto, que son obesos, de repente la incisión es un poquito más grande. Más grande. Pasamos a otro tema, doctor. Sí, doctor. Mire, queremos tocar, ahora que estamos hablando de la parte quirúrgica, a otra patología quirúrgica sumamente frecuente, que es la apendicitis aguda. Nosotros hemos visto y se da en diferentes edades. Pues. Le queremos dar a conocer a las comunidades parte de esta patología, pues, cuáles son los síntomas, por qué se da, si hay algunas prevenciones, o sea, algunos consejos que pudiéramos dar para tratar de prevenir que suceda, que pasen las apendicitis, o eso es simplemente, bueno, al azar, pues, o sea, no sabemos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso y posteriormente, lógico, entendemos que es tratamiento quirúrgico, pero también por la cirugía creo que se hace por la laparoscopia. Es correcto. Entonces, hablar un poquito sobre qué es, o sea, qué es la apendicitis aguda, pues, y por qué se da. Sí, bueno, la apendicitis aguda no es nada más que la inflamación del apéndice secal. Es un vestigio que queda de lo que es la parte del colon. Y bueno, cuando se inflama, ocasiona muchos problemas, del cual inclusive puede llegar hasta la muerte, ¿no? En algunas ocasiones. La apendicitis aguda se da básicamente en edades comprendidas entre los 15 a los 55 años, no queriendo decir con esto que pacientes de 60, 70 años puedan tener un cuadro apendicular, y bueno, pero no es tan frecuente esa patología a esas edades. Igual que menos de 15 años, también, pues, o sea, sí se da. Normalmente la apendicitis aguda, usted me preguntaba que cómo se puede prevenir, ¿no? Eso es algo al azar, de repente. Hay apéndices que pueden ser hasta postraumáticas, después de un golpe, se puede inflamar hasta inclusive el apéndice. Y bueno, o sea, hay que operar, pues, de emergencia. Cuando se ocluye la luz del apéndice, porque ese es, se ocluye parte de la luz del apéndice, se inflama y empiezan a crecer las bacterias a ese nivel y se va dando como un dolor abdominal de una forma paulatina, el cual lleva otra sintomatología aparte del dolor abdominal, pérdida del apetito, fiebre, náusea, inclusive puede llegar a vómitos. Normalmente el paciente, cuando comienza ese dolor abdominal, creen que es algo que les cayó mal, una comida, inclusive empiezan a tomar analgésico, empiezan a tomar protector gástrico, se les puede quitar en algún momento el dolor, pero reaparece a las horas con mayor intensidad. ¿Hay algún síntoma que acompaña a esta sintomatología que me puede indicar que estoy en presencia de una apendicitis que diferencie un daño estomacal, un cálculo en una vesícula? ¿Hay algo que me puede diferenciar, que me indique que es la apéndice como tal? Inicialmente no. Se puede presentar un dolor abdominal generalizado, pero posteriormente a las 5 o 6 horas el dolor puede ir ubicado hacia lo que es la fosa ilíaca derecha, o en mi abdomen derecho, ¿okay? En la parte baja del abdomen derecho, para que me puedan entender. Y bueno, ahí se instala el dolor y se va haciendo como un poquito más frecuente, de mayor intensidad,
inclusive a veces les cuesta hasta caminar, inclusive pararse, les cuesta, y bueno, ese es un signo clínico de repente que se da, pues. Que te da como mayor seguridad de que estás en presencia de una apendicitis a que un dolor abdominal o por otra causa. Claro, por supuesto. Fíjate, hay diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. Mi profesor decía que habían hasta 100 diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. Bien, doctor, me inquieta algo. Y creo que el televidente también comparte conmigo esta inquietud. ¿Cuál? Cuando estamos en presencia de este tipo de dolores o en presencia de estos tipos de síntomas, como médico, lo más recomendable es no automedicarnos, no tomar ningún tipo de diagnóstico para poder evaluar y ponderar en presencia de qué estamos. Es correcto, sí. Lo importante es no automedicarse. Inmediatamente acudir a un médico, bien sea un médico general, pero acudir a un médico, que probablemente va a saber dirigir la patología. Inclusive, bueno, si tienen que ir a un hospital, tienen que ir a un hospital. Es muy importante, discúlpame, Ruth, es muy importante la gente explicar un poquito, porque una de las complicaciones más importantes es la peritonitis, que se puede producir en una apendicitis aguda. O sea, explíquenos un poquito sobre eso. O sea, la gente quiere saber qué es una peritonitis. Cuando nosotros hablamos de peritonitis, todo el mundo se asusta. Y hasta los pacientes saben que eso puede ser mortal. Por supuesto. Porque vamos a darle un poquito al público, a nuestra teleaudiencia, ¿qué significa eso, una peritonitis? Sí, bueno, normalmente la peritonitis es cuando el apéndice se rompe. Cuando se rompe el apéndice. ¿Y por qué se puede romper? Por la inflamación que causa, el éxtasis que causa, la compresión que causa a ese nivel, y se estalla el apéndice como tal. Cabe acá eso de que se dice, doctor, estoy en presencia de un dolor del apéndice, llevo tantas horas, debo ser intervenido en un lapso prudencial de tantas horas para evitar llegar a lo que es la peritonitis, a una sepsis, Es correcto, sí. Normalmente nosotros los cirujanos preguntamos a qué hora te empezó el dolor. Hay pacientes que pueden decir, mira, el dolor me comenzó hace 6 horas, o estaba durmiendo, eran las 12 de la noche, estaba durmiendo, me despertó y llegó al médico a las 8 de la mañana, han transcurrido aproximadamente 8 o 9 horas. Si tú lo examinas y diagnosticas por clínica, por la parte de la clínica, que es un apéndice, relativamente es un apéndice que no debería estar tan avanzada. Okay. Como hay pacientes que ya llegan al tercer día, cuarto día, que tienen un abdomen que tú lo tocas por todos lados y está muy doloroso, el paciente tú lo notas que está, como nosotros decimos, tóxico, o sea, que está invadido ya. Que ya está invadido, que desde el punto de vista sanguíneo la parte infecciosa lo ha tomado. Y bueno, ahí sí podemos hablar de repente hasta de una peritonitis, ¿no? Y normalmente... Que se diagnostica clínicamente. Por clínica, sí, desde el punto de vista clínico. Va al quirófano un paciente con una apendicitis, con la apéndice ya infectada, o sea, ya el paciente va invadido. En esas condiciones que allí ingresa el paciente al área quirúrgica, esas complicaciones que se presentan precisamente por esa peritonitis. Es correcto, sí, bueno, cuando operamos a ese tipo de pacientes, los hallazgos pueden ser catastróficos a veces. Tenemos que hablar con los pacientes y tenemos que hablar con los familiares, porque desde el punto de vista de enfermedad es algo que puede, inclusive, como les comenté, conllevar a la muerte en ciertas ocasiones. Un paciente con apendicitis aguda puede ser intervenido por la laparoscopia. Es correcto. Pero si clínicamente creemos que una peritonitis, no debe ser operado por la laparoscopia. Sí, no es que no debe ser operado. Pudiéramos hacer... Discúlpeme que le haga esa pregunta, porque el planteamiento es porque sí existen personas que dicen, no, que desean la laparoscopia. Pero bueno... yo lo hago también, igualito. Yo pregunto, ¿puede ser intervenido? Sí, bueno, pudiéramos entrar por vía laparoscópica. ¿Ok? Hacemos, como le expliqué, un paneo de lo que es la región abdominal y evidenciamos, inclusive podemos buscar donde está el apéndice, a menos que las asas intestinales estén muy edematizadas, expandidas, muy distendidas y no podamos manipular desde el punto de vista laparoscópico y tenemos que abrir.
Ok. ¿Ok? O sea que no... Sí, eso es importante, o sea, planteárselo a la audiencia. Pues. O sea, que se puede operar una apendicitis por laparoscopia, pero no en todos los casos. A tiempo, tomando en tiempo. cuenta las recomendaciones que está dando el médico especialista en cirugía. Nos quedan pocos minutos, nos queda 1 minuto para despedir esta entrevista. Doctor, si usted como médico tiene otra de las inquietudes que puedan orientar más al televidente sobre estos temas. No, pero yo preferiría que el mismo doctor Romero, que ya tiene... Sí, bueno, yo lo que sugiero a la población en general y a los que nos están viendo en este momento es que no se automediquen, que acudan al médico, que tengan confianza en el médico en este momento y que puedan ser evaluados y atendidos a tiempo. Yo los invito a la Cruz Roja a que ustedes puedan visitar nuestras instalaciones, nuestros quirófanos, que son de verdad son unos quirófanos muy confortables. Tenemos un equipo quirúrgico de primera y los invito a todos a que vayan a la Cruz Roja. Y a un costo muy económico. Como lo he dicho anteriormente, nosotros no cobramos, o sea, no cobramos porque somos sin fines de lucro. Solicitamos una colaboración y nuestro precio es como una colaboración que le pedimos para poder nosotros pagarle al personal, pagarle o sea, los insumos médicos, y lógico se le da una tontería no son los honorarios médicos que reciben normalmente en cualquier clínica. El cirujano que interviene en la Cruz Roja lo que recibe es una pequeña colaboración él también por haber intervenido ese paciente. Sí, eso es correcto. Que son precios muy económicos porque somos sin fines de lucro. Bueno, gracias, doctor José Manuel Romero Sur, compañero de la Cruz Roja Seccional Falcón, de mucho interés como todos los temas que hemos abordado y tocado con nuestros especialistas en medicina. Importante usted que nos sigue al día con Cruz Roja, evitemos llegar a una cirugía, evitemos llegar a una complicación, tomando en cuenta todo este tipo de orientación e inducción sobre qué hacer cuando se nos presentan estos tipos de diagnósticos o síntomas en nuestro organismo. Ya regresamos.